El agua es un derecho que tenemos todos. Yo no soy experta en el tema, pero tenemos invitado que nos va a explicar por qué el doctor Laureano del Castillo ha descubierto en la ley, ha escrito un artículo y ha dado una entrevista, en la ley, en el proyecto de ley Klimper 2.0, ese que dice que hay pobrecitos los agroexportadores, hay que darles beneficios por 35 años, beneficios tributarios, porque es muy duro pagar impuestos y para que ellos sigan haciendo patria. Ahí le metieron lo que en mi pueblo se llama un mico, eso se llama, en Colombia se llama un mico, que es un articulito que tiene un golazo, un gol de mitad de cancha. Y aquí este artículo es el artículo 25, que lo vemos aquí, que establece algo en relación con el agua. Vamos a volver aquí al doctor Laureano y le pedimos, lo saludamos, le doy las gracias por estar aquí y nos cuenta de qué se trata. Bueno, buenas noches y muchas gracias más bien por la invitación. Se trata de un artículo que efectivamente aquí lo podríamos llamar un torpedo. Ah, un torpedo se llama. ¿No? Es una norma que tiene poco que ver con el contenido de la ley o con la intención de quienes prepararon este proyecto, que no es nuevo. Esto viene en realidad desde el año 22, se venía preparando incluso durante el gobierno de Castillo, ¿no? Pero ahora con el nuevo ministro, con el señor Manero, esto recobra fuerza y creo que es importante señalar que lo que se ha aprobado en el Congreso, y esto es algo curioso en la práctica legislativa, es, si no me equivoco, la cuarta versión, el cuarto dictamen, para mostrar el interés que tenía la gente que lo promueve para sacarlo. El centro de la ley es más bien tributario, como usted lo dijo efectivamente. Allí están reponiendo este beneficio que viene ni siquiera del año 2000, viene desde el año 96, es decir, casi 30 años. La ley Klimper original. No, es que la ley Klimper es del 2000. Ah, es de antes. Hubo un decreto legislativo del año 96 que, más sencillo, pero que tenía esta rebaja del impuesto a la renta al 15%. La ley Klimper lo mejora, le añade otras cosas. Y es lo que se ha venido prorrogando y ahora con esta ley aprobada en primera votación se quiere extender hasta el 2035. Claro. O sea, yo creo que eso es bastante grosero en un país donde la gente está sufriendo necesidades. Pero vamos al tema del agua. ¿Por qué decimos que esto es un torpedo en medio de una ley que tiene sobre todo incentivos de naturaleza tributaria? Pongamos el artículo otra vez, sí, para que nos explique ahora sí. ¿Por qué? La fórmula que han empleado es bastante enredada y eso es un tema de mala técnica legislativa, pero en sencillo, lo que está diciendo es que si se ahorra agua, esa agua puede aprovecharse y eventualmente transferirse a otros. ¿Y por qué esto es un torpedo? Porque tenemos en nuestra Constitución claramente dicho que los recursos naturales, y el agua es un recurso natural, son patrimonio de la nación. En esta parte, perdóneme, doctor Castillo, que dice que queda en libertad, o sea, quien se queda con el excedente, tiene libertad o queda en libertad de realizar una transacción a tercero de esa. Así es. En esa parte, dice usted. Así es. ¿Y la transacción es qué? ¿Vender? Puede ser una venta, puede ser una permuta, pero eso es abrir el mercado de aguas que se quiso establecer durante el gobierno de Fujimori, y los agricultores, que son los principales usuarios del agua, dijeron no, eso no queremos, de tal forma que en nuestra vigente ley de recursos hídricos está bien claro en sus primeros artículos que la ley es un recurso de la nación, no hay propiedad privada sobre el agua, no se puede transferir. Entonces, si hay ahorro en el uso del agua, esto no puede ser ya un bien de libre disponibilidad del usuario. No, aquí hay una ley que regula el uso del agua. Si hay eficiencia en el uso del agua, la ley, la política y además la política de Estado sobre recursos hídricos lo favorece para el uso social, porque, repito, es un bien de la nación, es un bien de uso común. Entonces, no puede, a través de esta norma, a pesar de todo ese parafraseo, finalmente decir, tú ahorras agua, tú puedes disponer del agua. Es decir, vender el agua. Ajá. O sea, ¿cuál es el riesgo entonces? O sea, nosotros
leemos que esto permite hacer transacción con el agua, transferirla. ¿Cuál es el riesgo de su transferencia? ¿La acumulación por otros, por unos pocos? ¿O cuál es? ¿Cuál es el riesgo? El tema es que en este país tenemos relativamente poca agua. Digo relativamente porque en términos absolutos tenemos mucha agua, pero hay un problema. La mayor parte del agua está donde menos gente hay. Donde menos agua tenemos es donde más la necesitamos, que es en la costa, donde está la agricultura moderna. Y la agricultura en la costa necesita agua porque no llueve, a diferencia de Colombia. Tenemos mucha lluvia. Acá no, en nuestra costa no llueve, ¿no? Los limeños nos quejamos de la garúa, pero eso no sirve para regar, ¿no? No sirve para las plantas. Entonces, se está favoreciendo aquí, como decía, aquello que Fujimori durante largos años quiso que se aprobara, es decir, establecer un mercado de aguas, cosa que, dijeron, se inspiraba en el Código de Aguas de Chile, pero cuando vinieron expertos chilenos a discutir sobre esos proyectos, dijeron, eso que ustedes quieren hacer, ni siquiera lo tenemos nosotros, que es el único país, o era el único país que tenía un mercado de aguas oficial, ¿no? Hay estados, pero país, el único era Chile. Sí, ahora, esto es una ley, digamos, un proyecto de ley general, pero hay, y usted ha hablado de ese tema, pues unos proyectos de irrigación sobre los que habría un efecto también peligroso, como Olmos y Chavimochi. ¿Qué podría pasar si esta ley se aprueba, por ejemplo, con un proyecto como Olmos? Yo creo que son cosas distintas, pero claro, finalmente concurrentes. ¿Por qué? Porque proyectos grandes como Olmos o Majesigua, que se acaba que lo acaban de asignar a los japoneses, así es, sí. Son proyectos que toman volúmenes de agua muy grandes, desviando normalmente agua, represándola y distribuyéndola. Esto lo que haría sería no tanto arriba, sino más bien abajo, permitir que alguna gente pudiera, a través de ese mecanismo de transferencia, obtener beneficios de disponer del agua que es de todos, de la nación. Y entonces ahí estamos relajando esto que la ley y una serie de instrumentos de política hablan de gestión social y sostenible del agua, para finalmente convertir el agua en una mercancía. Sí. Entonces yo ahorro el agua, la vendo. Entonces tengo una doble renta por lo que uso y por lo que dejo de usar. Entonces, por allí vendría el asunto. Ahora, hablamos de grandes represas en el país y nos estamos olvidando de que lo que hacemos es invertir con fondos públicos, aunque se nos diga que es asociación público-privada. El mejor ejemplo es lo que tenemos justamente en Olmos, donde no es el gobierno nacional, sino el gobierno regional, el que viene pagando por el túnel y toda la instalación de que hizo H2 Olmos, que es una subsidiaria de Odebrecht. ¿No? Es de Novo Honor. Así es. Entonces, y hay varios temas y hay que mirarlo con mucho cuidado, como digo, en un país donde el agua está mal distribuida, donde hay la mayor cantidad de agricultores, que es en la sierra, es donde menos agua hay, donde menos irrigaciones hay y donde no se hacen estas grandes inversiones, que sí se hacen para la costa, que ahora son aprovechadas por la agroexportación. Bueno, pues yo aprovecho para contarles que probablemente mañana vamos a publicar un reportaje sobre lo que está pasando con Olmos, porque la verdad es que usted conoce bien ese caso. Sí. La represa, la presa Limón, está colmatada poderosamente, hay poca posibilidad de tener agua, ¿no? Está pasando eso y el 25 de septiembre vence el contrato de H2 Olmos, que es Novo Honor ex Odebrecht, y ahí tendrán que tomar decisiones importantes. Sí. Eso nos lleva justamente a ver la poca coherencia que hay entre las normas, en este caso, clarísimamente en el caso del agua, entre lo que se dice, gestión del agua, cuidar las partes altas de la cuenca, y lo que se hace o más bien se deja de hacer. Y hay colmatación de nuestras represas, y el caso más grave es el de Poechos en Piura. Ajá, ¿no? También, donde, ¿no? Claro, la vida útil se ha reducido muchísimo por justamente no hacer las obras y las actividades necesarias para evitar que eso se colmate. Entonces invertimos, como dijo un experto hace muchos años, invertimos mucho dinero en grandes obras y descuidamos lo que debemos hacer, con lo cual estamos perdiendo
finalmente el dinero y la inversión de todos los peruanos, porque estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Sabe usted de dónde viene esto del el torpedo del agua en la ley Klimper 2.0? Es que cuando se discutía la ley de recursos hídricos, bueno, los distintos proyectos que hubo, ya digo, desde más o menos 1993 hasta poco más allá del año 2000, hubo mucha gente que simpatizaba con esta idea de Fujimori, ¿no? Ya, digamos, Absalón Vázquez, ¿Qué gente? básicamente gente que pensaba que este modelo de apropiación privada era lo que necesitábamos en el Perú, ¿no? Como digo, la mayor parte de expertos y los usuarios dijeron no, esto no nos conviene en este país donde el agua es un recurso tan escaso. Entonces, hay mucha gente que dice, y aquí lamentablemente son quienes tienen recursos, quienes dicen, yo puedo comprar el agua. Claro. ¿Qué es lo que se dijo en aquellos años, ¿no? El principal vocero del señor Absalón Vázquez era su asesor y lo que les decía a los agricultores era esto: señores, les vamos a incrementar su patrimonio, porque ustedes van a tener un título sobre su tierra y les vamos a dar un título sobre su agua. Si quieren, venden la tierra y se quedan con el agua. ¿Para qué? Si quieren, venden el agua y se quedan la tierra. ¿Y con qué producen? ¿No? Por eso los agricultores dijeron no. En su cara le dijeron, eso no lo queremos. Claro, porque ahora, permito, es una cosa muy breve, porque pareciera haber una relación directa entre lo que podría provocar esto, más concentración de agua para los que concentran más la tierra, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Eso se generaría? Es lo que se generaría, porque normalmente los agricultores, y las cifras oficiales no nos dejan engañar aquí en este punto, el 97% de las unidades agropecuarias del país están en manos de lo que se llama la agricultura familiar. Pequeños y minifundistas que tienen tierras. Ellos tienen pocos recursos para estar comprando el agua. Es más, ya tienen dificultades para abastecerse de agua. Y es lo que pasa, por ejemplo, en Ica. Muchos agricultores venden su tierra no tanto por la tierra, sino por los pozos que ellos tienen. Entonces, aquí el que tiene recursos puede aprovechar perfectamente una norma como esta. El que puede, puede. Que puede. Pues. Qué triste. Y el agua. Sin agua no somos nada. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias por esa alerta que hizo. Sí. Bueno, muchas gracias por hacer esta alerta y vamos a ver qué pasa. ¿En qué estamos? Aprobaron en la comisión, ¿no? Lo aprobaron en el pleno. No, en el primera pleno, votación. Primera votación, ya ahora, Así cuando es. retomen las sesiones. Y eventualmente en la comisión permanente, porque esto lo pusieron en la agenda. Poner en la comisión permanente. Lo pusieron en la agenda antes de empezar esta legislatura. No pasó. Y el Ministerio de Agricultura está encantado. Al lado de la cosa, el ministro es de los principales impulsores de esta norma. Qué manera de destruir las cosas. Gracias, señor. Penosamente. Gracias. A ustedes.